¿Tienes patrimonio de familia? ¿Quieres protegerlo? A continuación te explicaremos cómo. Antes de cualquier cosa, vamos a definir qué es el patrimonio de familia. El patrimonio de familia son todos los bienes, todas las propiedades, todas las inversiones que tiene una familia, llámese núcleo cercano o núcleo distante. Es decir, que cuando de dinero se trata o de propiedades se trata, la familia no está exenta de entrar en conflictos o pleitos legales o que alguno de sus miembros familiares o el conjunto tomen malas decisiones sobre sus activos. Y es ahí donde esta opción de proteger su patrimonio se vuelve fundamental, se vuelve vital para asegurar el patrimonio de su familia en el presente y en el futuro. Ahora bien, un ejemplo de patrimonio de familia no es otro, sino sus bienes inmuebles, su casa, sus vehículos, sus propiedades de descanso, las sociedades familiares, las inversiones e incluso las deudas que tiene cada uno de esos miembros de ese núcleo familiar o de otros aspectos legales. Igualmente las acciones, las sociedades familiares con vocación de permanencia hacia futuro, incluso las deudas que tiene cada uno de sus miembros familiares teniendo muy presente el perfil de cada uno. Todo esto hace un conjunto que se llama patrimonio de familia y es lo que hoy queremos explicar a ustedes para protegerlo. Para entrar en el análisis jurídico de esa protección de su patrimonio de familia, les voy a enunciar los siguientes citas. Primero, debemos identificar claramente cuáles son los bienes, tanto activos como pasivos, que hacen parte de ese patrimonio de familia. Segundo, debemos identificar qué tipo de miembros familiares tenemos dentro de ese núcleo familiar cercano y distante y cuál es su injerencia directa dentro de ese patrimonio de familia en ocasión a varias circunstancias de carácter personal y de otra índole. Tercero, qué factores familiares, sociales, culturales y educacionales tienen esos miembros de ese núcleo familiar y cuál es la responsabilidad de cada uno de esos miembros dentro de este patrimonio de familia para poder determinar futuros riesgos. A su vez, identificar los posibles riesgos que se puedan estar presentando en ocasión a nuestro esfuerzo personal, nuestro esfuerzo laboral, nuestro esfuerzo familiar que impliquen o que tengan injerencia directa dentro de nuestro patrimonio de familia. Un ejemplo de esos factores son esas decisiones que se toman dentro del núcleo familiar, que son de carácter erróneo, ya sean consultadas o no consultadas por ese grupo familiar, las discusiones entre hermanos, padre e hijo, incluso esos problemas conyugales que se tienen que pueden influenciar entre el manejo de ese activo y el pasivo y que pueden llevar a un buen futuro ese patrimonio de familia o no. Y a su vez debemos identificar los posibles riesgos que pueden afectar ese patrimonio de familia o que está sujeto nuestro esfuerzo laboral, personal y familiar y que pueden tener una implicación y una injerencia directa en nuestro patrimonio de familia. Un ejemplo de esto son conflictos entre familiares, hermanos, padre e hijo, los conflictos conyugales, las malas decisiones tomadas por un grupo familiar que no fueron consultados por otro grupo familiar y que tienen injerencia directa en esos bienes, en ese patrimonio familiar y que pueden traer consecuencias negativas o positivas dependiendo cómo jurídicamente ustedes estén protegidos. Debes asesorarte por abogados especializados. Sierra Pardo Abogados está en la condición de hacerlo. Tenemos experiencia en la protección del patrimonio de familia y en consecuencia a las circunstancias particulares de tu núcleo familiar cercano o distante y las condiciones propias de tu patrimonio familiar, podremos determinar cuáles son los posibles riesgos y en consecuencia a futuro determinar cuáles son las circunstancias o atenuantes o agravantes que se pudieran dar en ocasión a esas circunstancias en particulares. En consecuencia, abocar a una solución jurídica contundente, abocada a la particularidad propia de tu núcleo familiar y en consecuencia maxificar esa protección de tu patrimonio y en consecuencia asegurar que no haya un detrimento en tu esfuerzo laboral y en consecuencia en tu patrimonio para que haya una protección familiar tanto en el presente como en el futuro. Para tener en cuenta, una buena asesoría jurídica llevará a la transición generacional de manera segura, minimiza los efectos negativos que se puedan presentar en la estabilidad de su patrimonio de familia. En consecuencia, un buen análisis del patrimonio de familia revelará todos los riesgos a los cuales está sometido su patrimonio y en consecuencia nos dará luces sobre las posibles soluciones legales e integrales para proteger ese patrimonio de familia. Un ejemplo de ello, fideicomisos familiares, sociedades familiares,
encuadramiento legal de las cabezas de familia dentro de este núcleo familiar, tanto esos conocimientos materiales o injerencia material o esa influencia intelectual dentro de ese patrimonio de familia. Se presentarán soluciones jurídicas como la figura del patrimonio de familia, valga la redundancia, o la afectación de vivienda familiar, entre otros. El beneficio de estas asesorías es que su familia tendrá una tranquilidad porque sabe que su patrimonio familiar está siendo administrado adecuadamente y que el mismo se va a perpetuar en tiempo. Muchas gracias.